Los recuerdos engrandecen a nuestro país. Lo engrandecen porque la memoria lo ayuda a aprender del pasado. Aprender del esfuerzo y de la entrega de los soldados de Malvinas es una forma de luchar por nuestra nación. A continuación hará uso de la palabra el señor Intendente Municipal, doctor Julio Alba. Buenos días, gente, a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un acto que debería ser multitudinario. Pero, lamentablemente, la anomia de la sociedad en general, no solo de Valle Hermoso, sino me atrevería a decir, de toda la Argentina, es muy, muy grande y llega a este punto de no acompañar, no a las autoridades, es el pueblo. La gente del pueblo la que tiene que rendirle homenaje a las personas que fueron a pelear esa guerra absurda y sin ningún sentido, ¿no es cierto? Ya sea que hayan quedado en las Islas Malvinas o que hayan tenido la suerte de sobrevivir y nos estén acompañando como lo hacen ahora. Como decía Nacho, es una memoria, pero en realidad es una memoria que yo al menos la dividiría en dos partes. Primero, la memoria de aquellos que era muy gracioso, tristemente gracioso, un titular de un diario que decía jóvenes de 18 años veteranos. Es un absurdo total. A los 18 años y hace 37 años nadie estaba preparado para semejante y loca aventura. Les decía que una de las memorias es evidentemente la que tienen ustedes, de haber estado en el frente, de haber participado, de haber tenido la triste vivencia que yo creo que no se le desea a nadie de estar al frente en una guerra. La otra memoria es la que tenemos nosotros, los civiles, que por no cumplimentar los requisitos, nos tocó ver por televisión la guerra, ¿no es cierto? Una guerra que fue muy vapuleada, un hecho tristísimo que fue usado, que las cosas se fueron sabiendo después y aún al día de hoy se van sabiendo. Y la tercera memoria es una memoria, si se quiere, receptiva y fijadora, que era de aquellos que o no habían nacido o eran muy pequeños en esa época y estudian la guerra de Malvinas como si fuese como un hecho histórico más. Yo tengo el placer y el gran gusto de estar entre los que la vio, o sea, es una opinión, lo de gran gusto que quede claro que no fue nada divertido. Sin embargo, prácticamente en la televisión y en los medios de comunicación nos lo pasaban como un show, ¿no es cierto? Esta guerra no escapa a nadie que, como toda guerra, se gestó en unos escritorios y los que la gestaron evidentemente no estaban en el frente, como ocurre en todos los eventos bélicos. Era el periodo más negro y más oscuro de la historia argentina, de la dictadura, donde los derechos y las garantías estaban totalmente conculcados, donde después se supo lo de la desaparición de personas, y era un régimen que ya se estaba resquebrajando y cayendo. Tampoco tenían gente para renovar el régimen y ya la sociedad estaba reclamando. Uno de los parches que estos genios del desastre elaboraron fue la guerra de Malvinas. Ya en esa época, guerrear para obtener un territorio legítimamente nuestro, en este caso, ya no era la vía. Ya la Segunda Guerra Mundial había dejado muchas enseñanzas como para dar a entender que la batalla diplomática es la que nunca debe terminarse. Pero dejar vidas y vidas jóvenes en una batalla a final del siglo XX no tenía ningún sentido.
De todas maneras, el dictador de turno en ese momento, con su mente enferma y alcohólica, ¿no es cierto?, no encontró nada mejor que distraer a la sociedad, que les estaba volviendo la espalda y les estaba haciendo frente, creando la recuperación de las guerras Malvinas y poniendo en marcha, para los que lo veíamos por televisión, un espectáculo que hoy a la distancia da asco, realmente. Informaban lo que ellos querían, nos enterábamos de lo que ellos querían, había prácticamente una suerte de guión, nosotros triunfábamos siempre, etcétera, etcétera, etcétera. El comportamiento, si se quiere, corrupto y maligno del ser humano también se vio reflejado. Las cosas no llegaban a donde tenían que llegar, el dinero era malversado, etcétera, etcétera. El final de este delirio de una persona enferma y alcohólica que ocupaba un cargo que no es para ese tipo de personas, sino que es para una persona que piense en su pueblo, una persona solidaria, una persona firme en sus decisiones. Acá está el resultado. No hace mucho estaba leyendo un libro que escribió una ex veterana de Malvinas, enfermera, Cabrera de apellido, no me acuerdo el nombre, cordobesa ella, en el cual habla de las mujeres, las veteranas de las guerras de Malvinas. Evidentemente, por el hecho y por la ocupación, las veteranas de guerra de Malvinas eran el personal de salud, ¿no es cierto? No estaban en el frente. Es desgarrador el libro, realmente es desgarrador porque el papel de la enfermera, que es bastante menospreciado, principalmente es el de contener y cuidar. Algunas de las pocas anécdotas que esas mujeres cuentan de cuando tenían que hacer, llamémosle, su trabajo, y cuando quedaban solas y hablaban entre ellas, realmente es desgarrador y es increíble que haya ocurrido en nuestro país. En estos años que han pasado, tampoco sé si fue a propósito, si no fue a propósito, si tuvo intenciones políticas, porque aquí en nuestro país la política es la excusa y a su vez es el permiso libre y habilitante para cualquier tropelía. No se los reconocía como se está haciendo desde hace unos años. A nadie le interesaba hacer el trabajo de medicina forense de identificación de los cuerpos que quedaron en Malvinas. También estas señoras se refieren a que durante todo este tiempo la actividad del personal femenino, o las veteranas de Malvinas como se llaman ellas, tuvo el mismo recorrido en la sociedad, o sea, la misma aceptación, ser partícipes y destinatarias del homenaje del pueblo, que recién ahora se estaba empezando a hacer eso. Lo mismo ayer en una nota televisiva del Hércules bombardero, ¿no es cierto?, que realmente estamos a 37 años y cosas así aún parecen inverosímiles, ¿no es cierto? La inventiva del ser humano, particularmente del argentino, parece no tener límite. Si uno escuchaba y veía con atención lo que esas personas de Fuerza Aérea comentaban, realmente hoy se nos paran los pelos, ¿no es cierto? E indican la desesperación, el poco apoyo material y moral y el dejar librado a su suerte a jóvenes que no habían pedido estar ahí precisamente. Yo creo que todo esto sirve para un aprendizaje. Vuelvo a repetir, siempre se aprende hasta el día en que nos están echando tierra encima. Los veteranos y veteranas de Malvinas, yo creo que aprenden día a día también
Los que lo vimos por televisión, porque yo creo que esa es la frase justa, aprendemos día a día que nos estaban vendiendo buzones, que nos estaban haciendo ensalzar y apoyar en una forma dogmática personalidades enfermas que tenían el gravísimo riesgo, nosotros teníamos el gravísimo riesgo que esas personas tenían poder, ¿no es cierto? Yo creo que este tránsito democrático nos debe llevar a no olvidar nunca cómo se gestó, cómo fue y cómo terminó la Guerra de Malvinas, todo lo que eso implicó para los argentinos de aquel momento, lo que implica para los argentinos de hoy, principalmente para los chicos y los jóvenes, que para ellos ese es un hecho histórico del cual no tienen vivencia, y darle la importancia que se debe dar. Yo creo que el resumen final es, como dijo el grande fiscal Julio César Estracera cuando cerró su alegato en el juicio a las juntas: nunca más, señores, nunca más. Muchas gracias.